Muy buenos días, amados hermanos. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Ya estamos aquí en las cabinas de la radio, llevando un mensaje de esperanza, de salvación a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos oyentes, que nos vienen copiando la sintonía día a día a través de esta prestigiosa radioemisora. Queremos hoy día hablar un poco sobre la venida del Señor, cómo se caracteriza este programa y también a lo que Dios nos ha encomendado a preparar a la iglesia para el encuentro con su Señor. Así como Juan el Bautista vino antes que el Señor sea manifestado, y la voz que Juan el Bautista tenía era, amados hermanos, de llevar el bautismo de arrepentimiento, para que así, hermanos, allanar el camino del Señor. Así en estos últimos tiempos, Dios ha llamado a hombres y mujeres para que preparen a la iglesia para el encuentro con su Señor. Por cierto que estamos en la última generación, en la hora 11ª, y para ello es que Dios nos ha reservado en su bendita gracia. Como lo dijo el Señor Jesucristo en su oración en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, hermano, le decía: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y así lo ha agradado a Dios, reservarlo estos tiempos para nosotros, para que seamos los predicadores de la última generación, seamos los portavoces de las buenas nuevas en los tiempos finales. Y es un gran honor, un gran privilegio, una gran responsabilidad para nosotros que preparemos a la iglesia del Señor. Quiero leer, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al versículo 34, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Gloria sea al nombre del Señor. Maravilloso Dios, te damos gracias por esta palabra que nos permite leer a oídas, Señor, de nuestros hermanos en la fe y de nuestros amigos oyentes que vienen, Señor amado, escuchando este programa. Dios mío, ilumínanos, ayúdanos a entender cuál es tu propósito para con nosotros en estos días. Gracias, Señor amado, porque hoy en día por diferentes partes del mundo, Señor amado, hay hombres y mujeres que están llevando la predicación del Evangelio, así como Jonás, Señor amado, en las tierras de Nínive, advirtiéndolo de los días venideros. Señor, si tu pueblo se arrepintiere, ciertamente a misericordia de lo alto la alcanzará, para poder también partir en aquel día glorioso cuando suene la trompeta en las nubes. Gracias, bendito Dios, por tus muchas misericordias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Este pasaje que nosotros acabamos de leer, realmente, hermanos, es un pasaje impresionante, como el Señor a nosotros nos anticipa de lo que ha de venir. Pero mirad, hermanos, después de haberlo dicho el Señor Jesucristo a sus apóstoles y a todos los que los tenía ahí, dándoles esta linda enseñanza, les dice que aprendan de la higuera. La higuera era una planta muy común y es una planta muy común en Israel. En los países del Medio Oriente, la higuera es una planta muy común. Y también aquí en nuestro querido Perú también es una planta muy conocida, sobre todo aquí en la capital de Lima y a sus alrededores. La higuera tiene por propiedad en los días de otoño caerse sus hojas y realmente se queda, hermanos, el árbol se queda desprendido de todas sus hojas para que así en los días primaverales comience a brotar nuevas hojas, advirtiendo de que ya empieza el tiempo de poder dar su fruto. Y así, hermanos, en los meses ya aproximadamente de agosto-septiembre, las hojitas comienzan a brotar y así nos advierte que para el mes de noviembre-diciembre ya habrá fruto de la higuera para que pueda disfrutar. Pero justamente en los meses de diciembre y enero, cuando es el fuerte de la higuera, entonces nos advierte que es un tiempo de verano donde da su fruto la higuera. Y por cierto que los medio orientales, incluido dentro de ello nuestro querido pueblo de Israel, los israelitas, solían dejarse llevar por las plantaciones para poder conocer también a sí mismo las estaciones. Cuando veían que la higuera brotaba sus hojas, brotaban sus pequeñas hojitas, decían: oh, ya está cerca el verano. Y por cierto también que ya vendría la higuera con sus frutos. Entonces el Señor usa esta planta para poder ilustrar la venida del Señor. Y le dice: cuando veáis que la higuera da sus hojas, brotan sus hojas, sabéis que está cerca el verano. Sabéis que está cerca el verano. Y por cierto que el verano es cosecha. Para muchos hermanos era cosecha el verano. Ahora bien, a nosotros, dándonos esta ilustración a la iglesia del Señor, enfoca que la higuera sería el pueblo de Israel. Y el Señor dijo que Israel sería restaurada como una nación autónoma hace más de 2000 años atrás. Jesucristo nuestro Señor, en sus días aquí en la tierra, hermanos, Israel estaba dominado por los romanos. Los romanos lo habían invadido y lo tenían cautivo, hermanos, establecido ahí un reino de los romanos, lo tenían bajo el yugo de esclavitud de los romanos. Y Jesucristo les advirtió que un día Dios iba a restaurar al pueblo de Israel para constituirlo como una nación autónoma. Y cuando Israel sea constituida como una nación autónoma, entonces sería la restauración de Israel, la higuera que daría sus hojas para anunciar pronto ya el verano, que significaba cosecha. Ahora bien, al empezar, el Señor les dijo que cuando Israel se constituía como una nación, se restauraba como un estado independiente, entonces, hermanos, empezaría la última generación. Empezaría la última generación para que el Señor venga antes que esa generación termine. Ahora, de cierto es que los hermanos en la fe, incluso la iglesia primitiva, esperaban la venida del Señor, esperaban que el pueblo de Israel sea restaurado en algún momento para que así anuncie la gloriosa venida de Cristo en las nubes. Pero al transcurso de los años, tanto la iglesia primitiva y posteriormente aún siendo perseguida
en los primeros siglos, hermanos, de la era cristiana, no se había restaurado el pueblo de Israel. Pasó el primer milenio y estaban a la mitad del segundo milenio y el pueblo de Israel no había sido restaurado como nación autónoma. Entonces los hermanos en la fe, los cristianos, los siervos de Dios, esperaban que brote la higuera para anunciar, hermanos, con mucho más fuerza la venida de Jesucristo. Por cierto que a través de los siglos la venida de Jesucristo siempre se anunció, siempre se proclamó, siempre se predicó. Pero se esperaba la señal más eminente, la señal más preciosa, la señal, hermanos amados, que el pueblo de Israel tendría que constituirse como nación para que así empiece la última generación. Vino el siglo XVI, XVII, XVIII y aún el siglo XIX y no se veía, hermanos, sombras de un inicio del Estado de Israel. Como es de conocimiento, en el año 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, hermanos, el líder alemán, se decidió en su malvado corazón invadir el mundo entero, empezando por Europa, por los países que estaban a su entorno, y queriendo tomar control del globo terráqueo, invadido, hermanos, por el mal, decidió, hermanos, enfrentar una lucha encarnizada contra los judíos, porque los judíos eran hombres que siempre obtuvieron su prosperidad por la vía legal, y siempre denunciaron la corrupción, siempre denunciaron las cosas ilícitas en los países donde se encontraron. Y en Alemania habían muchos judíos, miles de judíos establecidos allí, de modo que comenzaron a denunciar las malas prácticas de los alemanes, de los nazis que ya se estaban dando a conocer, y mucho más del tirano Hitler, que estaba, hermanos, derrocando a los líderes que estaban establecidos democráticamente para poner ahí su dictadura. Cuando los periódicos gerenciados con el directorio de judíos, hermanos, comenzaron a denunciar que Hitler estaba planeando una invasión a nivel de todos los países de Europa, entonces Hitler se fue contra los judíos, no solamente contra los dueños de los periódicos, sino contra todo aquel que se llame judío. Empezó a perseguirlo de tal manera que durante los 6 años de la guerra mundial, que duró la Segunda Guerra Mundial, hermanos, Hitler destruyó, asesinó a más de 6 millones de judíos. Desde el año 1939 hasta el año 1945, a mediados del año 1945, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, entonces Hitler, como les digo, hermanos, había asesinado a más de 6 millones de judíos. 6 millones, así como usted me escucha, 6 millones de judíos. Hermanos amados, en los campos de concentración. ¿Qué eran estos campos de concentración? Eran lugares, hermanos, rodeados con púas de alambre con tanta seguridad, donde les hacían trabajar, hermanos, con trabajos forzados, y también, hermanos, los daban alimento muy precario, y así iban muriendo lentamente. No solamente, hermanos amados, los hacían trabajar en trabajos forzados, sino también los asesinaban para poder sacar sus pocas grasas que les quedaba, y de esas grasas hacían jabones. Hermanos, se cuenta la historia reciente de que los alemanes, los nazis, hicieron prácticas con los cuerpos de los judíos. De los huesos de los cuerpos de los judíos comenzaron a tallarlo para hacer figuras dentro de sus casas, y de las pieles de los judíos comenzaron a hacer forros de lámparas para tener una mejor iluminación. Esto ha sido comprobado a través de la investigación periodística que se ha hecho recientemente. Esta actitud
macabra, lo que nos hace entender de que Hitler estaba poseído por el diablo, que el Señor lo reprenda, para, hermanos, causar tanto terror y destruir especialmente al pueblo de Dios. A veces nos podemos preguntar y decir por qué Dios permitió que el pueblo de Israel sea maltratado, sea, amados hermanos, torturado de tal manera que en toda su historia no había sufrido tanto como lo sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, hermanos, que nos lleva a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios que nos narra el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Hermanos, los voy a leer, por favor, permítame tomar lectura del versículo 21 al versículo 25, y nos dice de esta manera: y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos los dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el pueblo judío, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces los judíos echaron maldición sobre sus propias cabezas y sobre sus posgeneraciones por el resto de sus días. Por eso, hermanos, que el pueblo judío andó como peregrino de aquí para allá y no tenía una estabilidad, porque su tierra era conquistada, hermanos, por diferentes pueblos paganos. En el año 1914, el pueblo judío, el territorio del pueblo judío estaba en manos de los turcos, el cual fue libertado, hermanos, en la Primera Guerra Mundial por la Gran Bretaña, por un general de apellido Allende. En el año 1945, ya al cabo de la Segunda Guerra Mundial, hermanos amados, viendo todo este holocausto, viendo toda esta masacre, podríamos decir, ¿qué le pasó al pueblo judío? Y justamente lo que estaba haciendo Dios es cancelando la maldición de los judíos que se habían echado a sí mismo sobre sus hijos y sobre todas sus generaciones. Ya, hermanos amados, en el año 1945, Israel se encontraba disminuida, diezmada, a punto de ser, hermanos, por poco exterminada de la faz de la tierra. En el año 1946, mientras que se hacía una reconstrucción de Alemania, hermanos, en un caos terrible de toda Europa, hermanos, ya se iba hablando a través de las Naciones Unidas que se buscaría solución para el pueblo de Israel. Y en el año 1947 las Naciones Unidas entra en sesión y por mayoría, hermanos, en esa sesión, por no decir unánime, decidieron que el pueblo de Israel volviera a su tierra que antes ellos habían tenido, que se encontraba en ese momento en posesión de los palestinos. Entonces, hermanos, dada la resolución, en el año 1948, el pueblo de Israel vuelve a su patria, vuelve a su tierra que Dios lo había prometido a Abraham. Entonces, el pueblo de Israel tomó inicio en esos desiertos arenosos, en esos desiertos pedregales, hermanos, a establecerse como una nación autónoma. Empezó la reconstrucción de Israel, hermanos amados, en el año 1948, tomando parte del territorio de los palestinos, tomando la mitad del territorio para los árabes y la mitad del territorio para el pueblo de Israel. Y, hermanos, dando inicio, lo cual es para nosotros la hoja de la higuera, el reloj de la iglesia, hermanos, es el pueblo de Israel. Si en el año 1948 da inicio a la última generación, hermanos, o a la hora undécima, como narra, hermanos, el Evangelio, quiero decirles, hermanos, que hoy nosotros estamos viviendo en esta última generación.
Esto no es una leyenda, una utopía, una quimera, una fantasía, un cuento de alguien que narró en su trasnochada vida. Esto es, hermanos, algo tan cierto, porque la Escritura nos narra hace más de 2000 años atrás escrita lo que sucedería y lo que ha sucedido hace aproximadamente unos 68 años atrás. Ahora bien, ya se inició la última generación, ya se inició, hermanos, el último tiempo. Gloria a Jesucristo, porque nosotros estamos en medio de esta última generación. Pero quiero decirles, hermanos, démosle gracias a Dios por permitirnos estar, pero también es una gran responsabilidad que lo que estamos nosotros viviendo. Esto nos lleva a que no solamente seremos los que llevamos el mensaje, las buenas nuevas, la predicación, el pregonar del evangelio, hermanos, sino que se manifestarían cosas que antes no se habían manifestado. ¿Por qué? Porque, hermanos, los tiempos finales traen consigo también el ataque desesperado del diablo contra la raza humana, contra la humanidad en su desesperación. De una y otra manera, no solamente va a usar al mundo como hoy lo está haciendo a través de la televisión, a través de los documentales, llámese National Geographic, History Channel, Discovery Channel y todas las televisoras que están controladas por ateos, homosexuales y lesbianas y gente pagana. Hermanos, todo ello contribuye a negar la venida de Cristo, todo contribuye a tratar de confundir en la palabra de Dios, sacando películas, documentales que no llevan, hermanos, a la veracidad de la palabra, sino más bien a distorsionar para que los hombres sean confundidos y digan que ha sido solamente una leyenda pasajera. Pero, amados hermanos, aparte de lo que el mundo hoy está haciendo contra la palabra bendita de Dios, más aún, hermanos, la apostasía se ha manifestado para poder destruir desde adentro, hermanos, a las fuentes de la palabra, desde adentro vulnerar, hermanos, el camino santo que se transmitía a través de las generaciones. El evangelio puro, hermanos, se ha venido manchando con la manifestación de la apostasía. Y por supuesto que esto nos advertía el Señor, que esto tendría que acontecer. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo, porque Él a nosotros nos ama, hermanos, y quiere que nosotros sigamos llevando adelante el evangelio de salvación. Pero sin embargo, tengamos mucho cuidado, porque hoy en día, hermanos, en esta última generación también desesperadamente se ha manifestado la apostasía y el ecumenismo, y todo esto tendría que suceder. ¿Sabe por qué? Porque eso nos anticipa mucho más de la venida del Señor. Según en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice la Escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos amados, nadie os engañe, dice la Escritura, en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Gloria a Jesucristo. Y ya se manifestó la apostasía. Hoy en día, hombres, oiga, que tenían conocimiento de la Escritura, hombres que en la década de los 80 nosotros los escuchábamos y aún los admirábamos por su predicación en la televisión y en la radio, hoy se han inclinado a la apostasía, predicando un evangelio de lucro, un evangelio, hermanos amados, una teología de la prosperidad, inclinándose a las cosas terrenales más que a las cosas celestiales. Pero aún, hermanos, dentro de este tiempo de crisis espiritual, en tiempos de la apostasía y del ecumenismo, hay hombres y mujeres que se levantan, hombres y mujeres que predican el evangelio, hombres y mujeres que dicen: no,
a las cosas inmundas que se practican, aún llamándose congregaciones, aún llamándose iglesias, aún llamándose, hermanos, comunidades, a los cuales, hermanos, hoy se avergüenzan de llamarse iglesias. Pero sin embargo, hermanos, aún en estos tiempos hay hombres y mujeres que llevan el evangelio tal igual como Jesucristo nos encomendó que lo llevemos, hermanos, de gracia, porque de gracia hemos recibido. Que vayamos, sanemos a los enfermos, libertemos a los endemoniados, hermanos, liberemos a todo poseído, que llevemos el evangelio con una palabra, hermanos, sin no adulterada, que el evangelio sea predicado con autenticidad. Esto nos encomendó el Señor. Y si usted, querido hermano, siervo de Dios, sierva del Dios Altísimo, lo está llevando este evangelio, déjeme decirlo, hermano querido, que estará cumpliendo la comisión que le ha sido encomendada, porque estamos en esta última generación y hay una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Por cierto, que el diablo, que el Señor lo reprenda, no está desesperado, hermanos, para impedir que se predique el evangelio. Durante los primeros años del cristianismo, durante los primeros siglos del cristianismo, el diablo, que el Señor lo reprenda, trató de una y otra manera impedir que el evangelio sea predicado a través de la persecución, a través de las torturas, a través de las masacres. Aún en los días del catolicismo, desde el año 1400 hasta el año 1800, cuando se practicó, hermanos, las torturas de la Santa Inquisición, simplemente por querer llevar el evangelio de Jesucristo sin creer en las costumbres religiosas que impedían el conocimiento de la verdad, también se masacró a muchísimos cristianos tratando de impedir que se predique el evangelio como debe ser predicado. Pero en la actualidad el diablo, que el Señor lo reprenda, ha encontrado una forma tan sutil y astuta para poder impedir que el evangelio sea predicado con autenticidad, ya no con persecuciones, con torturas, porque eso no le funcionó. Porque cuando era tiempo de persecución y torturas, los cristianos eran más fuertes, se agarraban más de Dios. Hermanos, en los días de la persecución, los hombres de Dios hacían cultos en las cuevas, en las cavernas, como dice el libro de Hebreos, que estaban, hermanos, los hombres vestidos de pieles de ovejas y de cabras, hambrientos, hermanos, y pobres, pero llevando el evangelio. El diablo no pudo impedir que los hombres de Dios llevaran esta palabra a todos los pueblos y a los rincones de la tierra. Y en los días de las torturas, hermanos amados, no los pudo hacer renunciar su fe a los hombres firmes y valientes que estuvieron dispuestos a ser torturados y masacrados, pero con la finalidad de llevar el evangelio de Jesucristo sin tener nada que impedir, hermanos amados, que lleven la palabra de Dios. Esto no le funcionó al diablo, que el Señor lo reprenda, y él lo sabe muy bien. Pero ahora ha encontrado una forma sutil de llevarle confusión a los hombres, y esto es usándolo a los mismos hombres llamados cristianos, ofreciéndoles dinero, tal igual como lo hizo este atrevido, hermanos, con Jesucristo nuestro Señor, que les mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré, porque a mí se me ha sido dado si postrado me adoras. Al cual Jesucristo lo reprendió y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, solamente ante Jehová tu Dios te postrarás y a él adorarás. Pero sin embargo, hoy ha comenzado a extender su mano inmunda, ofreciéndole dinero a la gente. Ofreciéndole dinero, y no solamente dinero, sino también atracciones a la carne, que hoy en día muchos hombres que fueron un día hombres de Dios han caído en esta trampa de la concupiscencia y en adulterio, y como si fuera poco, están conviviendo con sus amantes y no quieren, hermanos amados, volver a la sana doctrina, sino practican sus apostasías y llevan el evangelio, hermanos amados, un evangelio maltratado, un evangelio pisoteado, y no llevan, hermanos, una palabra de salvación, sino que han caído en el ecumenismo, han caído en la apostasía y en las garras del diablo. Asimismo también hombres que un día, hermanos queridos, ellos comenzaron a predicar el evangelio sano, pero que ahora se han inclinado, se han postrado ante el dinero,
Y el dinero para ellos es más importante que todo, hermano, que se han olvidado de predicar la venida de Cristo, porque al diablo no le conviene eso. Se han olvidado de predicar de santidad, porque eso no le agrada al diablo. Se han olvidado de predicar, hermanos, ayuno. Se han olvidado de predicar, hermanos, a la iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que ahora los cultos se han vuelto graciosos, payasadas y solamente sacadas de dinero. Eso es la apostasía de estos últimos tiempos. Iglesia del Señor, despierta, despierta, por favor. Esta es la última llamada. Bendito y alabado sea Cristo. Esta es la última llamada. Estamos en la última generación, en la hora 11. Si hoy, iglesia del Señor, no te pones a cuentas con tu Señor y ves que hoy en día se está practicando cosas que, hermanos amados, la Escritura no nos dice que se practique, realmente están en la apostasía. La apostasía se ha disfrazado de muchas formas. La apostasía lo lleva a una tibieza a la congregación. La apostasía nos relata a través del libro de Apocalipsis, hermanos, ahí en el capítulo 3, hablando sobre la iglesia de Laodicea, que estaba cómoda con todas las cosas que tenía ahí. Tenía, hermanos, todos los bienes terrenales y tenía un templo de lujo, pero Jesucristo no estaba dentro de la iglesia. Jesucristo estaba afuera, porque el Señor en el versículo 20 le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero no estaba dentro de la congregación, como hoy en día en muchas iglesias de la Odisea, hermanos, que es la iglesia apóstata de estos tiempos. Es cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, está haciendo lo que quiere con esas congregaciones y confundiendo a muchos jovencitos, a muchas jovencitas, creyendo que están, hermanos, bien yendo a una congregación, pero no, solamente es un paliativo de la religiosidad, hermanos, para que digan: bueno, también soy cristiano. Pero mentira, no lo son, porque el verdadero cristiano lleva la palabra de Jesucristo tal igual como el Señor lo dejó estipulado en estas sagradas escrituras. Y aparte de la palabra de Jesucristo, también el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios, que fueron los apóstoles, que nos dejaron, hermanos, una línea firme donde caminar, sin apartarnos de a diestra ni a siniestra. Aleluya. Estamos en la última generación, no cabe duda. Pero es una responsabilidad para ti, mi hermano, mi hermana querida, que estás hoy, hermano lindo, porque está en juego está tu cabeza. Si realmente hoy callas, si hoy te inclinas a la apostasía, si hoy te inclinas a las cosas malas y realmente no haces la voluntad de Dios, tu cabeza está en juego, también serás entregado a condenación. Pero si hoy dices: no, yo tengo que, por encima de todas las cosas, encima de las cosas terrenales, por encima de las cosas de este mundo, me encargo de predicar el evangelio, entonces las cosas serán diferentes. Porque mira lo que dice el texto que nosotros hemos leído: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Es decir, que Jesucristo vendrá antes que termine la generación. Y el versículo 33 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que él dijo se cumplirá, no cabe ninguna duda. El Señor dijo: les garantizo que así será. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, lo que les digo, es firme, es una palabra certera, no pasará. Y ahí viene la recomendación en el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, miren en sus propios caminos, miren cómo va su vida espiritual, miren cómo va su comunión con Dios. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Vuestros corazones no se cansen de la glotonería de este mundo. Es decir, si tienes lo necesario, no ambicies más. No quieras tener más cosas terrenales, confórmate con lo que tienes. Tienes una casa, gloria a Dios. Tienes un carrito, gloria a Dios. Conténtate con ello y sirve al Señor. Anhela las cosas de Dios, las cosas espirituales que nos llevan a la eternidad, y no las cosas terrenales que son temporales. Por eso el Señor dice: mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida, no se cargue vuestro corazón y venga de repente contra vosotros en aquel día. Bendito y alabado sea el Señor. Cristo viene, aleluya.
Bendito y alabado sea Dios. Iglesia del Señor, despierta, 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 despierta. Hoy es tu tiempo. No caigas en un dormitar, no caigas en un adormecimiento, no caigas, iglesia del Señor, en la apostasía, no caigas en la tibieza, porque a los tibios Dios lo vomitará de su boca. Es nauseabundo, hermanos, al Señor toda obra, hermanos, de tibieza. Y lo que el Señor quiere despertar en esta mañana, diciendo, como el apóstol lleva esta palabra certera, diciendo: levántate de los muertos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya. ¿Por qué hermano, por qué te has adormecido? ¿Por qué te has quedado en un conformismo? Iglesia del Señor, despierta, despierta, vuelve a las sendas antiguas, vuelve a la sana doctrina, vuelve, deja esos caminos cerrados que te está llevando, te está engañando. Iglesia del Señor, Cristo viene, aleluya. Cualquier momento suena la trompeta en las nubes, cualquier momento el Señor viene a llevar a la iglesia. ¿Estás preparado? ¿Estás en comunión? ¿O estás viviendo una vida de tibieza, solamente de fantasía, de ilusión, solamente de fanatismo religioso, mas no una vida como Dios quiere que lo vivamos? Aleluya. Porque, amados hermanos, hoy en día se vive un evangelio de emoción, un evangelio emocional. Por eso que hay miles de personas en un concierto, pero poquísimas personas en un culto de oración. Pocas personas en una noche de estudio, una noche de profundizar la palabra de Dios. Hay pocas personas, pero los conciertos, oiga, la gente se van a manadas. Dios mío, ayúdanos. La gente se deja llevar por lo emocional, no por lo espiritual. Aleluya. La gente ve por algún culto teatral, que van allá, dicen: wow, allá hablan con los demonios, allá la gente lo tiran por los suelos. Mira, el pastor pone su mano y la gente se tira al suelo y se revuelca. Ay, ahí sí está la presencia del Señor. Hermano querido, los cultos que hacía nuestro Señor, llevando el evangelio ante 4,000 a 5,000 personas. Jesucristo nunca nos narra la escritura que ahí se estaban revolcando en el suelo, excepto los endemoniados. Pero hoy la gente se deja llevar más por lo que ve, por lo emocional, más no por lo espiritual, hermano querido. Estamos dispuestos, hermano, a sufrir por la causa de Cristo. Está dispuesto a irse por las alturas llevando la palabra, tal vez sin pasaje o sin comida, pero cumpliendo la gran comisión que Jesucristo nos entregó, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya, iglesia del Señor, despierta. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea Cristo. El Señor nos ha enviado, hermanos, con este programa La Última Llamada, para despertar, para motivar, para persuadir, para hincar a aquel que está dormitando, para que se despierte y llene sus lámparas con el aceite, para que cuando se oigan el sonar de la trompeta que el esposo está viniendo a llevar a la iglesia, no tengamos que lamentarnos, no tengamos que sufrir dolor, no tengamos que ese momento rasgarnos la vestidura, jalarnos los cabellos, porque será demasiado tarde. Iglesia de Jesucristo, vuelve hoy a tu Señor, vuelve a tu Señor, vuelve a tu Señor. El Señor te está invitando, el Señor te está llamando. Vuelve a las sendas antiguas, rectifica tu camino, deja las sendas del error, deja las sendas emocionales, deja de las sendas tibias, porque hoy el ecumenismo se ha manifestado, la unidad de las religiones del mundo está por todo lado. La iglesia apóstata, que es la iglesia apostólica romana, la iglesia que encabeza el ecumenismo, hoy más que nunca está tratando de reunirse con todas las religiones del mundo. Hace poco se reunió con el líder de la iglesia ortodoxa de Rusia en Cuba y fue a besarlo el Papa, como suele hacerlo siempre. Hermanos, tratando de juntarlos a todos, porque así será, hermanos, los últimos días, nos dijo el Señor, el cual hoy lo estamos viviendo. Iglesia del Señor, despierta, despierta, Cristo viene. Aleluya. Aleluya, Cristo viene.
Cristo viene, iglesia, despierta. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está diciendo: abre la puerta de tu corazón, que quiero limpiar tu corazón, que quiero limpiar tu alma, que quiero limpiar tu ser. Quiero hacer de ti una nueva criatura. Quiero hacer de ti un hombre y una mujer que lleve el evangelio sin tener que caerle simpático a todos. Simplemente el evangelio como debe ser llevado, como lo llevaron los santos hombres de Dios. Y realmente, hermano querido, un día el Señor nos dará un galardón, como decía el salmista: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero con regocijo volverán los trayendo su gavilla. Aleluya. Un día nos regocijaremos llevándole al Señor el rebaño. Decirle: Dios mío, acá está el rebaño que me entregaste, lo cuidé, lo exhorté, lo protegí. Señor de los cielos, los advertí y los guié hacia ti, Señor. Y aquí lo traigo, Dios mío, aleluya. El talento que tú me has dado, no lo he enterrado, no lo he sepultado, Señor amado, sino que lo he hecho trabajar, Dios mío. Ayúdanos, te necesitamos hoy más que nunca, Dios eterno, Dios grande, Dios maravilloso. Al Señor sea la gloria. Cristo viene, Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alguien podrá decir: estoy cansado de que me digan Cristo viene, Cristo viene. Hermano querido, déjeme decirlo, hoy en el mundo entero se predica un evangelio light. Hoy en el mundo entero se predica un evangelio de acuerdo al gusto del congregante. Ya no se predica el evangelio conforme a la escritura. Que Dios nos ayude. Cristo viene, aleluya. Estamos en la última generación. Estamos en la hora 11ª. Aleluya. Bendito sea el Señor. Escuchamos esta alabanza, hermanos. Aleluya. Escuchamos esta alabanza y venimos. pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las
no habrá en